Vamos a ver a los novios. Champán. Por favor. Está aquí. ¿Quién? Perseo. ¿Qué? Ha estado con nosotros siguiendo cada paso. Desde el primer día en Las Vegas. En el casino mientras preparábamos el golpe. En el motel trayéndonos la comida. En la gasolinera del desierto. Y aquí. En la isla. Y en el Acar. En el Acar. Apareciendo por sorpresa. Mercedes. Siempre haciendo pompas con su maldito chicle. Me ha ofrecido traicionarte. ¿Y? ¿Qué le has contestado? ¿Tú qué crees? Han intentado robar la tiara. Pues han fallado, la tiara está en mi cabeza. Se han colgado sobre los novios.
No tiene sentido, Lucía se habría dado cuenta. Necesito comprobar su autenticidad. Judith, Será solo un segundo. Es falsa. ¿Recordáis este arco? Arcos XV 3000. Sirven para detectar piedras preciosas. Es ella. ¿Quién, nombre? ¡No sabía! Judith. Es tú, la rata. No, señor Villegas. Somos ladrones, no ratas. Y la función acaba de empezar. ¿Que cómo han llegado esos diamantes a la chaqueta de Judith? Quizá le vendría bien relajarse con un monkey gland. Rui empezó robando en el metro cuando apenas era un crío. Por eso se le dan tan bien las distancias cortas. No vas a decir nada. No me va a creer. La huella que estaba en la caja fuerte. Estoy segura de que es la mía. Los ladrones quieren hacerle pensar que yo me he llevado la tierra. Están jugando con nosotros. Ahora que todas las miradas están puestas sobre Judith, es el momento de recoger los frutos de tanto trabajo. No hay nada mejor que un buen truco de magia. Mientras ensayábamos el robo, nos dimos cuenta de que la opción del cambiazo no iba a ser posible. A menos que dejásemos calva a la novia. Decidimos convertir los diamantes en falsos. ¿Cómo? Muy fácil, aplicando una película de oxidación anódica sobre la Tierra. Y así escondimos la presencia del carbono durante unos minutos. Sorpresa. Dime por qué tengo que creerte. Porque cada segundo que pasamos aquí parados es un segundo más que tienen los ladrones para escapar. Señor, la policía está en la isla. ¿Les has avisado tú? No. Para cualquier ladrón, que llegue a la policía en mitad de un robo es una mala noticia. Para nosotros es la señal de que todo marcha según lo planeado. Llamadme romántico, pero siempre he sido más de cartas que de WhatsApp. Sí, sé que no es tan rápido. Tardaría unas 86 horas en llegar a su destino. La comisaría central de Papeete, la capital de la Polinesia francesa. ¿Un asesinato? Se equivoca. Acabamos de sufrir un robo. Quiere algo para señor. Una joya de gran valor. ¿Sentimental o económico? Menos mal que mi jefa de seguridad le puso un localizador. ¿Dónde está? En la selva. Con lo que no contaban Judith y Villegas es que ese localizador les iba a llevar exactamente a donde nosotros queríamos.
¿Vamos? Vamos. A ver qué hay en la cueva de los ladrones. Señor Villegas, ¿puede explicarnos qué es todo esto? ¿Qué mierda es esta? Dicen que la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Pues el señor Villegas se ha quedado congelado. Lo siento, hermano. Pero para acabar con Villegas necesitaba tu ayuda. Los tipos como él nunca pagan por sus crímenes. Así que tuve que dejar el caso en bandeja de plata para la policía. El arma del crimen, la bala, su reloj inteligente que tiene geolocalizada su posición en el momento exacto en el que te asesinó. El hangar, por ejemplo, ya no tiene nuestras huellas, pero está lleno de las de Villegas, Judith y sus hombres. Hay que reconocer que Julio y Javito han hecho un buen trabajo, ¿eh? Mira, también tenemos grabaciones. Las conseguimos gracias a un micrófono que metimos en la zapatilla. Pero si no me lo dices, voy a tener que acabar dándole un disparo en la cabeza a tu novio. Ayudará al juez a entender un poco